Bueno, bienvenidos a otro espacio, a otro capítulo de Diálogos de Conciencia, este espacio donde presentamos a diferentes terapeutas y personas del mundo holístico. Hoy tenemos con nosotros a Elina y a Rubén, que nos van a hablar de temas como rebirthing, como abundancia. Es otro de los capítulos prometidos dentro de estos espacios de abundancia dedicados a cómo crear nuestra propia abundancia dentro del día a día, en nuestra vida, cómo llenarnos no solamente de abundancia económica, sino de abundancia a todos los niveles de nuestra vida, de nuestra existencia. Así que damos la bienvenida a Elina. Bienvenida, Rubén, bienvenido. Gracias. Es un placer teneros aquí en Son Ros para hablar de estos temas tan interesantes y espero que os guste, este diálogo de conciencia con personas conscientes como ellos. Vamos a empezar. Siempre solemos empezar o suelo hablar de cómo llegasteis a este mundo, cuál fue vuestro clic, si hubo un clic. A nuestra audiencia le encanta que les comentemos cómo fue el clic, porque mucha gente está en ese proceso de no saber hacia dónde estamos yendo. La humanidad está en un caos y pues es una ayuda que les podemos dar, un consejo que les podemos dar de cómo llegasteis vosotros. Tanto Elina como Rubén, ¿cómo llegasteis a este punto? ¿Quieres empezar? Vale. Bueno, a ver, es muy particular. Tuvimos, antes de conocernos, viajes diferentes, más lo que sí que diría que tienen en común y particular es que, por un lado, se dio de manera natural. Y se dio de manera natural en el sentido de que cuando nos encontramos estábamos en un punto de escuchar también lo que son señales, de estar abiertos un poco a lo que te va sucediendo y abrazar aquello que te va también llegando, ¿no? Estar con una actitud de apertura. Apertura, esto es muy importante. Sí. Sí. Entonces ahí, bueno, lo que nos sucedió a Elina y a mí es que nos juntamos, nos enamoramos, pasaron muchas cosas, muchas sincronicidades. Y en esas, un punto en común que teníamos es que los dos veníamos del arte, del teatro. Y en ese encuentro, los dos teníamos un deseo de un viaje, como una metáfora también. Sí. Y el viaje era como el desarrollo personal, o sea, un viaje profundo de conocernos, Y en ese viaje, bueno, hicimos un viaje muy largo a Sudamérica, de 1 año y 4 meses... Y en ese viaje yo diría como que emergió lo que es el contacto con el mundo de las terapias. Y ahí inició nuestro día. Bueno, ahí volvimos a Europa y nos pusimos a formarnos como consteladores. Fue en 2015. Y ese yo diría que era como un punto de que inflexión. Algo cambió. Exacto. Sí. Hubo un punto. Sí. Porque Elina, tú no eres de España. No. Cuéntanos. Soy de Finlandia, nací en Helsinki, ahí he crecido, pero a los 4 años le dije a mi madre que yo no voy a vivir en Finlandia cuando sea mayor. Y mi madre pensó, ay Dios, si lo dice ahora seguro que es verdad. Entonces siempre me ha llamado mucho viajar, conocer otras culturas, aprender otros idiomas y así. Viví en Nueva Zelanda 1 año y llegó un punto que cuando empecé a formarme en teatro, primera cosa que vi era a ver dónde puedo hacer un Erasmus en España, y salí a Madrid. Entonces ahí fui a Madrid en 2011. Y yo creo que eso fue en realidad algo que tuve que hacer para que sea posible todo lo que iba a hacer después. Ya creaste tu propio destino, que es de lo que vamos a hablar. Sí. Hoy vamos a hablar de cómo crear o co-crear nuestro propio destino, nuestra vida. Vosotros trabajáis a nivel sistémico y transgeneracional. Sí. ¿Podríais explicarnos también un poquito cómo funciona
la parte de transgeneracional, que muchos de nuestros oyentes no conocen esa palabra, ese término. Claro. ¿Y en qué nos puede ayudar sanar ese transgeneracional? Bueno, nosotros como trabajamos como consteladores familiares, nos vienen muchos clientes que se encuentran con problemas repetitivos. Y normalmente han ido a terapia, han probado psicoterapia, TRE, mindfulness, yoga, meditación, plantas medicinales, etc. Y aún así se encuentran en un loop de que este problema no lo logro resolver. Y muchas veces entonces empiezan a pensar, ok, aquí quizás hay algún patrón inconsciente o quizás hay algo transgeneracional que me está generando eso. Entonces, desde la mirada de constelaciones familiares, miramos la familia como un sistema donde los miembros están conectados entre sí. Y aunque tenemos nuestra conciencia individual, al formar parte de una familia, nos afecta la conciencia colectiva de esa familia. Entonces, cuando hay algún hecho traumático que no se ha podido integrar, es muy común que a algún momento nace alguien en esa misma familia que a algún modo empieza a resonar con aquello que no está resuelto. Claro. Pero esta resonancia, suele ser inconsciente, suele ser a través de una lealtad sistémica, amor ciego, con lo cual normalmente atraemos problemas que resuenan con algo que no está resuelto o con alguien o el destino de alguien, pero no nos damos cuenta porque no lo miramos de forma sistémica. Por ende, constelaciones familiares es una herramienta tan efectiva porque en tan poco tiempo podemos ver ese problema como parte de la historia de una familia entera o un sistema familiar y ver con qué está relacionado y cómo yo estoy en realidad generando este problema para resolver algo que sucedió en el pasado. Claro. Y yo tuve un cliente justo, ¿puedo contar? Bueno. Sí, es una de las preguntas que también me encanta hacer, que nos ponga sin nombre y apellidos, por supuesto, para no entrar dentro de la intimidad, pero sí que me gusta hacer esa pregunta de un caso que te haya pues llamado la atención, que haya sido especial para ti. Pues adelante, encantada. Tiene mucho que ver con el tema de hoy. Tuve una cliente que vino y su problema era que siempre con el dinero había sido capaz de generar dinero, pero luego siempre lo perdía y sentía que siempre tenía que empezar otra vez. Muy común. Sí, como ese problema. Entonces con su marido habían construido una casa como adosado. Y su plan era vivir con su familia en una de las casas y vender la otra. Pero la otra había estado en venta 1 año y no se había vendido y vino a constelar ese tema. La historia de su familia era súper interesante porque ella venía de una familia de muchos hijos y antes de ella había habido un hermano y sus padres eran millonarios, tenían una empresa y una noche los padres fueron a una fiesta. Dejaron los hijos con un canguro. Al llegar a la fiesta recibieron una llamada que se había ahogado uno de sus hijos. Y 1 año después los padres perdieron todo el dinero, se quebró la empresa y todos los hijos en esa misma familia tenían problemas con el dinero. Luego, de mayores. Pues se jubilaron nada más. Los padres jubilaron con la deuda, pagaron la deuda hasta que se jubilaron. Los hijos y eso. Entonces luego esta cliente vino. Ella había nacido después de la muerte del hermano, entonces nunca le había conocido, pero al hacer la constelación y poner el hermano, ella se empezó a emocionar muchísimo, se sentía muy culpable de tener una buena vida a raíz de lo que había pasado a su hermano. Claro. Y no se podía como permitir la abundancia. Y así luego acabábamos la constelación y quedamos dentro de 1 mes para la siguiente encuentro. Y luego cuando nos juntamos la siguiente vez, ella empieza diciendo: no te vas a creer lo que ha pasado.
Y dije, ¿qué ha pasado? Hemos vendido la casa, se ha vendido la casa. Sí. Y me parece un claro ejemplo de cómo a veces lo que ha sucedido en la familia, Claro. lo que no se puede integrar, puede tener un impacto muy grande. Para vosotros, ¿qué lealtades familiares son más comunes en este sentido cuando hablamos de abundancia o de escasez? Porque claro, son los dos puntos. ¿Cuáles son las lealtades familiares más comunes? O frases, el dinero pues corrompe, o esas típicas. ¿Cómo podríamos, o cómo lo veis? Bueno, yo diría que una que es muy común tiene que ver con esto de que cuesta esfuerzo, especialmente en España. Sí. Esta frase de el trabajo cuesta sudor y esfuerzo y trabajo. Y esto veo que hay algo común en relación con el dinero y el éxito, que es esta energía de que, o esta creencia de que para conseguir algo necesito subir un Everest y hacer muchas cosas. Y eso por un lado. Y por otro lado, esta creencia está vinculada también con el patrón de no sentirse suficiente. Que eso ya, yo creo que si profundizásemos más, ahí podríamos ir igual a nuestra historia, a nuestro nacimiento, a qué cuestiones hay ahí, qué creencias, desde dónde uno generó esa creencia, ¿no? De que no soy suficiente. Y ya no es solo el dinero, porque el dinero no deja de ser una energía que se pone en movimiento, que nos permite movernos, comunicarnos, relacionarnos, compartir cosas. ¿Cómo genera ese bloqueo, esos patrones de pensamiento? De no soy suficiente. ¿Qué recibo? Pues no suficiente. Claro. A eso yo también añadiría que a muchos hijos, aún hijos adultos, les cuesta mucho que les vaya mejor que a sus padres. También. A ver, bueno, este punto de vista me encanta, porque no lo había oído hasta... No, mira que con las entrevistas o con los diálogos que estamos organizando, pues siempre hablamos de las lealtades más que, en este caso, este punto de vista. Claro, yo por lo menos veo que mucha gente de repente si empiezan a ver cuánto cobran como sueldo, no es más que de lo que cobran los padres. Ya. O a veces a los hijos les cuesta ser más felices que sus padres, es decir, si los padres han tenido una vida dura o difícil o con mucho esfuerzo, a veces se ve debajo una lealtad de yo también papá, yo también mamá. Vale. O por lealtad hacia vosotros no me voy a permitir una vida abundante o una vida más fácil. Sí, es que quiero añadir que también se da el otro polo. Vale. Hijos que por rebeldía yo voy a ser más que tú, pero también eso genera una insatisfacción interna, porque igual tienen el material, pero tienen un vacío interno. Y eso también lo llamamos lealtades. O sea, no tiene por qué ser yo igual que tú o no más que tú, sino también uno puede ir al otro polo. Yo voy a ser más que tú y me voy al otro polo y genera ese vacío también. Pero ¿vosotros creéis que el éxito se hereda? Yo personalmente pienso que nos empodera mucho más pensar que generamos ciertas actitudes o lealtades, porque ese es el punto desde donde podemos cambiar. Es decir, yo pienso que por lo menos haber trabajado con muchos clientes, me parece que el punto es muchas veces que en la familia pasan cosas y luego los hijos por lealtad deciden una cosa u otra. En unas circunstancias, sea lo que sea. Pienso que si nos colocamos así, de que pensamos que yo genero esto, nos colocamos en el yo lo puedo cambiar. Vale. Pero si hubiese esa actitud de que me han pasado esto, es mucho más difícil hacer un cambio. Pero por eso, por eso es importante detectar también. Claro. En tu familia, ¿qué creencia ha habido, por ejemplo? Como mi propio ejemplo. En mi familia igual había una creencia de que para tener éxito tienes que ser una persona que tienes que tener estudios.
Por ejemplo. La universidad. Seguro que esto es algo muy común que le pasa a muchas personas. Sí, totalmente. Claro, ¿qué pasa cuando un hijo no sigue o no es capaz de seguir esa línea? Ya genera un sistema de creencia de no voy a ser exitoso, no. Y la llave la tiene uno mismo, no es que te pasen. Lo que heredas de la familia son desafíos de crecimiento personal. Claro. Entonces, justamente te está como alimentado a decir, bueno, ve más allá de esta creencia que se generó y que seguramente, si tiramos del hilo, y se generó además en los abuelos o los abuelos. Sí. Porque, claro, una persona que diga, pues yo creo que lo hago todo bien, trabajo bien, pero el dinero no fluye, que es lo que tú comentabas, Elina, antes, con esta persona, este ejemplo. ¿Por dónde empezaríamos? Es decir, viene un cliente y os cuenta pues su historia personal y dice, mira, yo pues tengo trabajo, tengo una empresa, soy emprendedor, tengo estudio, vale, toda la historia, pero el dinero no fluye. Dinero a medida que entra vuelve a salir o me desaparece o me roban. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué le recomendaríais a esa persona? Lo primero, ¿a qué parte de la raíz transgeneracional, en este caso, le recomendaríais empezar? Bueno, yo diría papá y mamá. Vale. Diría o sea, si lo miramos desde la mirada de constelaciones y Bergelinger. Sí. Yo diría y transgeneracional, diría que la base es papá y mamá. Luego sería la base. O sea, yo diría que es el punto donde hacemos los cambios, donde podemos mirar, digamos como el origen. Luego podemos ver de dónde viene, generar esas imágenes donde tener un entendimiento de las cuestiones que están en nuestra relación con este tema. Más yo diría esto, como que bueno, como diría Bergelinger, ¿cómo es la relación con tu madre? Ya. Añadiría algo a eso. Sí. Pienso que hoy en día el riesgo que tenemos es que mucha gente puede leer, estudiar, escuchar, ver vídeos de muchas técnicas terapéuticas, con lo cual es muy fácil tener información. Y es muy fácil entonces llevar estos temas en la mente y pensar que, ok, tengo este problema, voy a pensar qué cosas han pasado en mi familia y a ver si puedo conectar los puntos y entonces encontrar la solución. Pero claro, no es un proceso mental, es un proceso holístico corporal que incluye nuestro corazón, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Con lo cual no es suficiente saber que, como el ejemplo de antes, mi hermano mayor se murió, mis padres perdieron la fortuna y ahora yo también tengo dificultad con dinero. Ese pensamiento igual explica, pero no resuelve. Claro. Con lo cual, yo pienso que para acompañar un proceso así, siempre hay que haber alguna herramienta que involucra nuestro ser entero. Efectivamente. Y ahí la integración nos pasa en el cerebro, pasa en el corazón, en el alma, cuando entendemos desde qué lugar yo estoy amando esa dificultad o lo que pasó antes. Que si lo ponemos en palabras más... o si lo pensamos como metáfora en la vida, es lo mismo que pienso en un viaje, ¿cómo será? ¿Cómo no sé qué? Pero cuando realmente tienes el viaje es cuando lo haces, lo experimentas, vas, te mueves por los sitios y generalmente... Por un lado, hay cuestiones que igual se relacionan con lo que habías pensado, leído, etcétera, más también suceden cosas que ni siquiera estaban en tu mente, porque es la magia, ¿no? de la vida, de que no somos individuos, formamos parte dentro de algo más grande y ahí pasan cosas que no estamos conscientes de todo. Efectivamente. Antes hablábamos de este tema, antes de empezar a grabar, hablábamos precisamente de este tema, que a veces pensamos que todo nos viene dado por magia, pero es que si no tomamos acción,
pues Claro. tampoco no abrimos el camino. Tenemos que estar abiertos a que se haga la magia, pero siempre poniendo también acción, ¿verdad? Sí. Vuestro proyecto se llama Kaminun, Sí. camino en japonés. Y vuestro lema es, ahora lo leo, que crea los cambios que deseas vivir. Sí. Y un inciso, porque Kaminun tiene una etimología, es de 2 palabras, que es kami, vale. kami y nun. ¿Vale? ¿Quieres explicar? Dale. Vale, y kami es una palabra japonesa Sí. que habla de lo que es la personalidad. Bueno, el espíritu que tiene cada cosa o cada Claro. ser. Kami sería el espíritu que Sí. tiene cada Los- ser o cada cosa. Sí. Interesante. Como la personalidad de las cosas. Bonito. Y nun viene de Egipto. de los egipcios, que es como es el océano de donde emergen las cosas, es decir, el lugar de donde todavía no está manifestado, pero emergen todas las Me posibilidades. encanta. De Muy Y bonito. de ahí nació, unimos lo que es estas 2 palabras, también con la metáfora de camino. Claro, el camino del que... El camino de cada persona, que es lo que mencionaba. Exacto. Es decir, el crear estos cambios, decíamos, significa pues que algo que algo diferente tienes que hacer en tu día a día, porque si tú sigues en la rutina de hacer las mismas cosas, pues no puedes pretender que esa magia llegue. ¿Cómo lo planteáis vosotros a que una persona pueda empezar? Ya hemos dicho, hemos hablado de las lealtades familiares, del transgeneracional, pero si ahora le tuviésemos que dar a esas personas, a esos oyentes que nos están escuchando, un consejito de por dónde empezar a hacer un cambio en nuestra rutina diaria, en nuestra vida, para que esos cambios se manifiesten Vale. y podamos empezar a ver algo diferente. Claro. ¿Qué hacemos diferente para que algo se manifieste en nuestra vida? Vale. Bueno, yo empezaría por las intenciones. Es decir, nosotros llevamos dentro de nosotros tantas creencias inconscientes, tantos patrones que hemos adquirido desde nuestra infancia o el sistema familiar más amplio, que se podrían llamar también intenciones inconscientes. El mundo es así, yo soy así, dinero es así, esto me pertenece o esto no. Y pocas veces paramos a realmente decir, ¿qué voy a hacer? Es decir, si esta es la situación actual, siempre empezamos con nuestros clientes, es como la primera pregunta. ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué quieres que sea diferente? Y no solo qué quieres cambiar, porque podemos querer muchas cosas y nunca implicarnos, sino realmente es más qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar. Porque cuando tomas una decisión, ya empieza a pasar. Eso como yo diría que la base. Es decir, esa parte terrenal, porque claro, no todo el mundo está en el plano espiritual. Claro. Esa parte terrenal, esa sería el primer consejo, Claro. ¿verdad? El primer paso que uno da. ¿Qué quieres? Claro. Y las personas que no son espirituales o que igual están en otro... Sí. O en un mismo barco... En un proceso. Sí. Lo pueden ver en su propia vida, o sea, es decir, tú cuando vas a trabajar, vas y te estás generando intenciones. Ya. En tu día a día, es decir, voy a trabajar, vale, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y luego te pasan cosas. Pero ya estás decidido a hacer eso, a veces de una manera inconsciente, impuesta, porque te has creído porque te dicen que tienes que hacerlo de esta manera, pero tú igualmente estás jugando ese juego de intenciones. Por eso la clave, como mencionaba Elina, es que si tú ya sabes que estás haciendo intenciones en tu día a día, que ya mismo lo estás haciendo, también tú puedes cambiar eso. Puedes cambiar el juego, puedes cambiar los movimientos en el tablero. Claro, y luego también entender que cuando generamos una intención no se manifiesta necesariamente inmediatamente. Después empieza un proceso de aclarar lo que está entre nosotros y la intención. Muy pocas veces si alguien dice mi intención es sentir más paz, sentimos más paz.
Claro. Sentimos o liberamos todo lo que nos impide sentir paz. Y ahí sí que muchas veces ayuda a tener herramientas que nos ayudan a mover el material, sea sistémico, sean creencias de infancia, etcétera. Sí, porque hay un punto que es cuando tú decides, te haces una intención, la que sea, luego en el proceso requiere compromiso, es decir, me comprometo a esta intención que tengo, a realizarlo. También hay una parte que yo siempre digo de corazón, que es que uno sea amable consigo mismo. Totalmente. Porque necesitas de confianza, Sí. necesitas muchas veces de acompañamiento, a veces te encuentras con, uy, aquí estoy bloqueado y necesito que alguien me acompañe en este proceso. Todas esas cosas se ponen en juego también. ¿Y cómo planteamos una intención? Es decir, yo, por ejemplo, siempre digo que las planteemos en positivo, Sí. pero para vosotros tenéis unas palabras clave que podamos aconsejar o escribirlas en el Vision Board, que a mí me encantan los Vision Board en cualquier momento del año, porque todo el mundo dice, bueno, vamos a hacer el Vision Board cuando empieza el año, pero podemos hacer un Vision Board cualquier momento del año. Sí. ¿Qué trucos les podemos dar a nuestros oyentes para que puedan hacer o un Vision Board o una lista de intenciones? Porque hay muchas maneras y para los que no sepáis qué es, pues buscad en internet, buscad Vision Board, buscad lista de intenciones y lo encontráis. Pero ahora Elina y Rubén nos van a decir algún consejito. Sí, bueno, yo siempre con mis clientes primero pregunto cuál es el problema, porque suele ser que intenciones nacen de que tenemos un problema o tenemos un sueño, las dos cosas, no queremos esto o queremos esto. Y después suelo preguntar, ¿cómo te gustaría que sean las cosas? Y después, la siguiente pregunta que pienso que es clave, es ¿cómo te sentirías si ya hubieses logrado aquello que quieres? Porque por ejemplo, en este contexto de dinero, si alguien se genera una intención de quiero ganar 5.000 euros al mes, probablemente no quiere 5.000 euros al mes, quiere lo que se sentiría cuando tuviese un sueldo de 5.000 euros al mes. Y para alguien es sentir alivio, o para alguien es sentir paz, o libertad, o la capacidad de hacer lo que quiere, o ir hacia sus sueños, etc. Entonces, muy pocas veces lo que decimos como intención, muchas veces hay una capa más que es cómo me sentiría si ya eso estuviese en mi vida. Y después suele ser que cuando ya escriben la intención, mi intención es ganar 5.000 euros al mes y así sentirme enraizada. Casi siempre cuando lo escribimos empezamos a sentir alguna sensación corporal. Casi siempre pasa algo en el cuerpo, o sea, empiezo a pensar no es posible, miedo, entusiasmo, se me tensa todo el cuerpo y eso suele ser ya la activación de la memoria corporal, porque casi siempre el material que nos impide generar o crear eso en nuestra vida está en nivel subconsciente como creencias y patrones y como memorias corporales en el cuerpo de aquellos momentos cuando decidimos que no puedo ganar tanto o dinero es malo o no es seguro tener una vida abundante, etc. Por eso lo llevamos mucho en nuestro trabajo al cuerpo como una manera también de llevarlo a nuestro cuerpo y de ver qué sucede, poner atención. ¿Qué está pasando en el cuerpo? Una cosa muy común que mencionaba Elina cuando hacemos esas preguntas en el proceso de, vale, ¿qué sientes si esto estuviese sucediendo ya? Yo lo que me he encontrado muchas veces es como que hay una resistencia a creer verdaderamente que eso ha sucedido. Sí. Y entonces, como hay esa resistencia, uno ya puede ver los patrones. Sí. Entonces, claro, cuando tú llevas a las personas a, vale, no es necesario que esté pasando ya, pero ponte a jugar ese juego. ¿Qué pasa si ya ha sucedido y qué te pasa en el cuerpo? ¿O qué sensaciones vienen? Ahí encontramos una gama diferente, ¿no? Según cada persona. Pero sí que eso ya empiezas a poner en movimiento
verdaderamente a comprometerte con esa intención. Claro. Cuando lo llevas a es la lugar. emoción. Es decir, si no vibras con lo que va a pasar o con tu intención, Claro. esa emoción Claro. tiene que despertarte algo, Claro. una emoción interior, si no, pues es plano totalmente, eso simplemente es. es pensamiento, simplemente es mente, Sí. y desde la mente pues es difícil. Y hablando de abundancia en general, que es lo que estábamos comentando, no solamente abundancia de dinero, ¿vosotros creéis que para llegar a esa abundancia o para llegar a esa vida abundante, el dinero es la puerta de entrada principal? Que eso es una pregunta un poco ya más... Mira, yo diría, o sea, según como... Porque Bert Hellinger nos hablaba del dinero y el éxito y me parece que estaba como muy bonito lo que compartía. Es que primero entender que lo que mencionaba al principio, que el dinero no deja de ser una energía que moviliza. Entonces, uno ahí, si por ejemplo escenificásemos el dinero como una persona, imagínate que tú representas el dinero, ahí yo me puedo ver cómo me relaciono contigo. Y tú ahí, imagínate, tú eres neutro, el dinero es neutro, entonces yo puedo empezar a ver qué me pasa a mí en relación con el dinero. El dinero está ahí para ponerse en movimiento. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué hay ahí inconsciente? Etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, el éxito o la abundancia, que yo lo ligaría mucho lo ligo al movimiento de sentirse conectado con uno mismo en coherencia. Es decir, la abundancia no es algo que, algo que voy a conseguir. No, ya. Pero sino es algo que está en nosotros ya. Sí, Claro. pero hablamos también abundancia en general, amor, Sí. salud, Sí. es decir, para mí Eso está en nosotros ya. creatividad, para mí Claro. ser creativo es abundancia, Sí. ser abundante. Sí. Claro. Entonces yo creo que nuestro trabajo lo que hace es develar, vale, si eso ya está en nosotros, develar qué cuestiones están impidiendo eso. Ya. Y esto es lo que hemos hablado hasta ahora. Ya. Creencias, experiencias que hemos tenido traumáticas que las hemos bloqueado por la dificultad de relacionarnos con ellas, lealtades. Sí, sí. todo eso. Sí, yo diría que ha habido como un cambio. Quizás hace años se relacionaba abundancia siempre con el dinero. Sí. Sí. Pero yo diría que en los últimos 20 años o algo así, gente ha empezado a cambiar de que, igual no quiero dedicar toda mi vida a trabajar para tener un tipo de jubilación. Totalmente. Por sí. ejemplo, personas de 30 años, Sí. 20 años, igual valorizan más su tiempo Su que tiempo. dinero, Sí. o su capacidad de poder tomar decisiones libremente Sí. de lo que quieren hacer en su vida, o quiero probar muchas profesiones y no dedicar muchos años a ninguno. Entonces, yo creo que el concepto de la abundancia está en cambio también. Sí. Ya vamos a ir terminando porque ya llevamos pues 30 y pico de minutos, media horita. A mí me gusta que los diálogos sean de 35, 40 minutos, pero es como siempre es tan interesante y los temas son tan interesantes. Como pareja, vosotros se supone que al trabajar juntos también, y hablando de espejos, que hemos dicho que Rubén comentaba lo de ser el espejo, ¿cómo os veis uno a otro? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje de poneros uno enfrente de otro que tiene que ser complicado a veces el verse como espejo, y más los dos trabajando en prácticamente lo mismo? Sí. ¿Cómo es vuestra historia? Un gran desafío. Eso Es es lo que... bonito. O sea, Sí. a ver, uno como cuando creces, pues sienta bien crecer. Sí. Más un gran desafío también. Sí. Lo hemos hablado muchas veces, que moviliza, por un lado, el hecho de compartir mucho tiempo y espacio juntos. Eso. Además tenemos 2 hijos de 4 y 6. Maravillosos. Sí. Tienen 2 hijos preciosos. Alma y Elian. Entonces, claro,
ahí hay un desafío, por ejemplo, de dónde está mi espacio individual. También cómo crecemos juntos y cómo se va dando eso, porque a veces uno crece y crece hacia una dirección y el otro hacia otra, y ver cómo uno encontrar esos equilibrios, y ahí se movilizan cuestiones personales, también de los sistémicos. Transgeneracionales. Dos culturas, dos países. Es que me parece, por eso he hecho esta pregunta que era un poco más personal y espero que nos haya molestado, pero no, sí, porque me estoy encontrando que en estos últimos años muchas parejas van hacia ese camino y se juntan para ir hacia un camino más espiritual, terapéutico, y siempre hemos pensado que eso de trabajar, o nos han hecho creer que eso de trabajar con nuestra pareja es complicado, que si temas de dinero, que si temas... Y a mí me encanta ver una pareja joven como vosotros, trabajar juntos, ese entendimiento, esa complicidad, esas miradas. Y es una pregunta que creo que puede ser interesante también para esas personas que tengan pensado. Sí. Bueno, en nuestro caso, cuando trabajamos juntos, diría que desde que nos conocimos ha habido como mucha sinergia. Nos hemos entendido muy bien. Sí, yo creo que a raíz de tener una empresa juntos se ven las áreas donde funcionamos muy bien juntos y las áreas de nuestras diferencias, con lo cual hay ciertas partes que fluyen sin ningún esfuerzo y luego otras partes donde tú piensas así, yo así, y entramos en negociar y buscar soluciones. Sí, y también es bonito ver cómo se va desarrollando y evolucionando nuestras... a lo largo de nuestra evolución, cómo ha evolucionado también nuestra comunicación, porque como espejo si te estás consciente, te vas develando cosas que tampoco son agradables. Claro, por eso... Y que son difíciles, y que a veces necesitas... Ese punto de sanación es importante a nivel individual y ver dónde está mi pata coja, entonces, lo que no quiero ver, mi sombra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está mi sombra? Y el otro me la muestra claramente. Esto es muy importante cuando que se tiene que trabajar en este campo tan extenso. Y además con la pareja, que es igual, con la persona más íntima que tienes y más confianza, generalmente, claro, es muy fácil que vienen patrones como lanzar al otro porque te está espejeando, entonces uno no quiere verlo o se resiste, entonces es muy fácil entrar en esos juegos, ¿no? De lanzar al otro, entonces encontrar ese lugar donde, bueno, vale, me está pasando esto, está bien, lo abrazo, pero soy consciente de ello. Muy y eso permite también, en nuestro caso nos ha permitido evolucionar mucho lo que es nuestra propia comunicación. En muchos aspectos seguimos aprendiendo, seguimos mostrándonos cosas y bueno, estamos en ese camino también. Es siempre un crecimiento, es un proceso, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer si estamos realmente en este camino de la consciencia, pues siempre crecemos. Sí. Yo diría a las personas que quieren desarrollar personalmente, primero que tengan una pareja, después hijos, y si quieren otro nivel más, que crean una empresa juntos. Me encanta. Me encanta. Bueno, pues para la última frase, normalmente me gusta que nuestros invitados, o en este caso vosotros dos, Rubén, Elina, si podéis decirles a nuestros invitados pues una frase sanadora, una frase potente, algún consejo, lo que vosotros podáis desde vuestro corazón y vuestra experiencia decirles a nuestra audiencia. Bueno, yo diría que cuando tú tengas una vida feliz y abundante y triunfas en todas las áreas de tu vida,
es un regalo a todos aquellos que vinieron antes de ti. Qué bonito. Y yo diría, en relación a lo que mencioné antes, que confía y sea amable contigo mismo, porque ya estás donde tienes que estar, en el lugar en el que estás. Pues gracias, me ha encantado conoceros, me ha encantado que estéis aquí en Son Ros compartiendo vuestra sabiduría, también sabiduría, estoy segura, ancestral, porque con esas miradas, pues estoy segura que vuestros ancestros también nos acompañan, nos acompañan aquí en Son Ros, en este espacio de la bóveda. Y ya nos despedimos. Haremos más, seguiremos haciendo estas entrevistas para crear abundancia en nuestras vidas, y siempre termino diciendo que el creer es crear. Creemos y creamos, o creamos lo que creemos, siempre en plan positivo. Esas frases positivas, esas frases empoderadas que nos empoderan también y que nos llevan a crecer en el día a día, en nuestra abundancia, en nuestro corazón y en nuestra abundancia, amistad, amor, tiempo, que me ha gustado mucho eso que has dicho, Elina, que no solamente es abundancia de dinero, de éxito, sino que el tiempo también es tan precioso, tener tiempo para nosotros y para compartir con nuestros seres queridos, en vuestro caso también vuestros hijos maravillosos, y os deseo lo mejor, ese triunfo, ese éxito. Os dejaremos abajo en el contacto, os dejaremos toda la información de Caminum, de este proyecto tan bonito que tienen Elina y Rubén en común, porque trabajan online, trabajan presencial, pero os dejaremos todos los datos, y así, si les queréis contactar para vuestro crecimiento personal y que os acompañen en ese camino de abundancia, pues ahí está. Gracias. Muchas gracias. Y maravilloso. Y bueno, yo te decía que esto es un hecho de lo que hablamos de la abundancia, este encuentro, cómo ha emergido, cómo surgió, que se está dando, los vínculos, las relaciones. Sí, eso, hacer comunidad. Estamos creciendo, Son Ros está creciendo, Diálogos de Conciencia está creciendo gracias a todos vosotros, a vuestros like, así que no dejéis de darle like, de suscribiros, de compartirlo, porque es muy interesante que podamos compartir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, estos consejos para que todos podamos crecer, no solamente unos se queden con esa abundancia, ese éxito, sino que todos somos capaces, todos podemos crecer, y el universo es infinito, la magia existe, pero tenemos que creerlo y tenemos que crearlo. Gracias. Gracias. Gracias, Magdalena. Gracias.